Buenas noches, Dios te bendiga. Mi nombre es Jonathan Peinado. Estoy muy contento en esta hora de poderte acompañar un viernes más. El tiempo se nos va rápido. Entonces damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces gracias a toda la audiencia que está aquí al pendiente, que está aquí al pendiente de su programa. Dios les bendiga. Y traemos un tema muy especial el día de hoy. Yo creo que un tema con el que más de uno se va a sentir identificado, así como me pasó conmigo. Insomnio, fuera en el nombre de Jesús. Así es el tema del programa, insomnio, fuera en el nombre de Jesús. Es algo muy conocido, que incluso ya no solamente le pasa a gente que no conoce de Dios, incluso hay gente cristiana, gente conocedora de la palabra, que hemos sido víctimas del insomnio, que el insomnio viene siendo un trastorno del sueño, que viene siendo literalmente problemas para dormir. Entonces, persona que estás escuchando, no sé si te sientas identificado con esto. Y aquí traigo una estadística: el 40% de la población tiene inconvenientes para llevar a cabo un buen dormir, según la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es lo que nos determina aquí esta estadística, que el 40% de las personas tienen inconvenientes para dormir. Y aquí en México se estima que el 45% de la sociedad tiene este problema. ¿Qué te parece? Y yo te digo, yo creo que es algo que nos asalta a todos como hijos de Dios, como en general. ¿Por qué? Porque vienen siendo problemas. Entonces aquí la pregunta que vengo a hacerte: ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es eso? ¿O quién es esa persona que te está quitando el sueño? ¿Por qué no puedes dormir en las noches? Me tocó, esta semana alrededor, yo cuando se me ocurrió este tema para el programa, yo veía que alguien batalló para dormir. Una persona de influencia en redes sociales dijo: estoy despierto hasta ahora, tengo insomnio. Entonces dijo: ¿alguien más está aquí con insomnio? Sorprendentemente, mucha gente empezó a manifestarse en ese post. Entonces empezaron a decir: presente, presente. Entonces es increíble cuánta gente estaba con problemas de insomnio en ese momento. Y yo dije: wow, increíble, ¿no? ¿Cómo pasa eso hoy en día? Que muchas veces pensamos, vemos la hora, vemos el reloj y pensamos: no, fulanito, fulanita o mi familiar ya está acostado, ya está dormido, está descansando. Y muchas veces se nos escapa eso, ¿no? Que quizás no está pudiendo descansar como deberíamos. Causas emocionales son de las principales razones por las que se presenta estos síntomas de insomnio. Muchas veces puede ser estrés laboral, problemas en el trabajo. Y es algo bien conocido, ¿no? Que siempre va a haber problemas en el trabajo, por mejor que te portes, y muchas veces incluso, por terceras personas, problemas en el trabajo siempre van a suceder. Por eso nosotros debemos de estar siempre bien encaminados en los caminos de Cristo, porque Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces son cosas normales que pasan en el día a día. También hay causas emocionales que vienen siendo familiares. Hay problemas en las familias, ¿por qué no decirlo? Muchas veces hay cosas en las familias que pasan y son cosas que nos quitan el sueño. También estadísticamente están los eventos traumáticos que hayamos sufrido durante el día, incluso durante la niñez. Cosas que quizás pasamos, que de repente el enemigo nos las trae a la mente. Cosas que ya fueron incluso pasadas, años pasados en tu niñez, pero el enemigo te las trae a tu mente para atormentarte. Pero Jesucristo ha prometido que Él las ha enterrado en el fondo del mar. Yo creo que es algo en lo que los hijos de Dios debemos aferrarnos, de que Cristo ya se llevó nuestro pasado hasta el fondo del mar. Ya no hay más. Olvídate del pasado, porque esas cosas pueden estar afectando tu presente y van a afectar tu futuro. Entonces también, más allá de lo mental, de los traumatismos que suelen pasar, también muchas veces pueden ser problemas gastrointestinales. ¿Por qué no decirlo? Hay gente que está enferma y tiene problemas para dormir a causa de la comida. Hay gente que cena muy tarde y eso se da mucho, ¿no? Aquí en México sobre todo, y en otras partes que he conocido también, que es muy común cenar de noche. Que sales de una fiesta o sales de tal evento, de
del Congreso, donde quiera que te encuentres, y pues te vas a comer tacos, ¿no? Es lo típico del mexicano, los tacos, las malas comidas, que lamentablemente tenemos estos malos hábitos, ¿no? Como mexicanos, que no debería existir. Pero sí, eso también está trayendo problemas para dormir, y viene el insomnio. Entonces es muy importante siempre poner las cosas en su lugar y decir: Señor, de ti proviene la paz, ayúdame a descansar, porque imagínense, hoy cada vez dormimos menos. Ya no es como antes, que yo me acuerdo que el promedio de sueño eran de 7 a 8 horas. Ahora ya no, y yo te lo digo porque me toca platicar con gente, me toca conversar muchas veces y me dicen: no, pues yo duermo 6 horas, yo duermo 5 horas, 7 horas, 8. Ya es muy poca la gente que respeta el horario. Obviamente son cosas que van cambiando conforme la edad. El niño, el joven, la persona adulta, incluso los ancianos no van a dormir el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando como seres humanos. Nuestros cuerpos ya no son los mismos de antes, eso lo entiendo. Pero yo creo que es tiempo de recuperar nuestras horas de sueño y decir: Señor, ayúdame a descansar, porque tu amado, dice la palabra, a tu amado darás tú el sueño. Y más allá de cosas que nos pueden quitar el sueño, pues está la ansiedad, ¿no? Hoy la ansiedad se dice que es la enfermedad del siglo. Es increíblemente cuánta gente con ansiedad llega, se presenta, ¿no? Incluso nosotros podemos llegar a experimentarla, ¿por qué no? Y muchos personajes de la Biblia, porque la Biblia, hay que decirlo, es un libro de gente imperfecta, transformada por un Dios perfecto. Muchas veces nos acercamos a la Biblia incluso con temor. Nos acercamos a la Biblia diciendo: yo soy un pecador y aquí hay pura gente santa, santurrona. Si me disculpas el término, con toda reverencia, pensamos que pues es gente santa, ¿no? Pero sí, esa gente santa tuvo un proceso donde literalmente encontramos hasta un asesino, que fue Moisés, el rey David, también, que cometió pecados, pero tenemos un Dios de restauración y vemos cómo Dios restaura vidas. Entonces imagínate, si Dios tuvo misericordia y esa misericordia alcanzó a esos personajes de la palabra y Dios los llevó a la Biblia para que sean un ejemplo vivo para nuestra vida. Entonces yo creo que es un momento también de que empecemos a leer la palabra de Dios, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿para qué? Evítate problemas, evítate idas al psicólogo, al psiquiatra. Acércate a la palabra de Dios y ahí va a haber sanación para tu alma, va a haber salvación primeramente, ¿no? Recordemos que Dios es un Dios grande en misericordia y su amor por nosotros no cambia. Su amor por nosotros nunca va a menguar. Yo no sé la situación en la que hoy te encuentras. Te decía a inicio del programa, ya estamos 31 de enero del 25, qué tremendo, ¿no? El tiempo pasa rápido, incluso lo hemos atravesado con pruebas, lo hemos atravesado con ciertos desafíos. En lo personal lo he tenido, pero hasta aquí puedo decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí he visto la mano de Dios en mi vida. Y qué bonito cuando podemos jactarnos de eso. Hay gente que quizás hoy no la está viviendo de la mejor manera, ¿no? Hay gente que dice: bueno, he tenido mejores días que los que hoy estoy viviendo. Pero recordemos que Dios viene a traerte esa paz y Dios nunca te va a dejar y nunca nos va a abandonar. Esa es la promesa del Padre. Esa es la promesa de Dios, que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Entonces yo creo que debemos descansar en esas promesas de parte de Dios. Hay promesas en la Biblia que son específicamente para su pueblo, para el pueblo de Israel. Hay promesas que también son específicas para sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hemos creído en Él, los que lo hemos confesado como nuestro Padre, que lo hemos reconocido como nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, que hemos reconocido que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y lo hemos llamado: Señor, gracias porque me permites llamarte tu hijo. Es un gran privilegio. Incluso en la edad antigua, que existía el ser esclavo, ¿no? Que era algo muy común. Y incluso había esclavos que tenían había siervos que eran esclavos, que tenían dueños que eran muy buenos. Entonces realmente un siervo vivía agradecido, aunque fuera esclavo, vivía agradecido por tener un amo bueno. Entonces dice la palabra de Dios que no solamente nosotros debemos de ser siervos de Dios, ¿no?
Pero Dios va más allá, Dios transforma eso. En lugar de nosotros ser siervos, nos ha llamado hijos, porque incluso si fuéramos siervos de Dios, créanme que tendríamos lo mejor, porque Dios, imagínate a Dios como amo, siendo siervo de Dios, imagínate las misericordias que tenía para sus siervos. Pero como te digo, Dios va más allá y nos llama a sus hijos. Entonces es un título que viene en la palabra de Dios, y yo creo que ha sido desperdiciado por su pueblo. Muchas veces ni nosotros nos creemos que somos hijos de Dios, porque si realmente creyéramos que somos hijos de Dios, créanme que viviríamos en paz, dormiríamos en paz. Yo no sé, en tiempos de pandemia, que fue yo creo que uno de los caos más grandes que ha vivido, ¿no? en este tiempo, gente que empezó literalmente hubo muchos cambios en la sociedad. Hubo muchos cambios psicológicos, hubo muchos cambios en las familias, hubo muchos divorcios, lamentablemente lo vimos. Mucha gente enfermó, mucha gente se fue, entonces fueron cambios realmente muy, muy importantes. Entonces yo me pregunto en esta hora, ¿dónde quedaste tú parado en ese tiempo? En ese tiempo podías dormir. Yo me acuerdo que en ese tiempo los psicólogos, los psiquiatras tenían las agendas saturadas. Y no te estoy hablando del sector salud del gobierno, ¿no? Que tenemos de aquí el gobierno. Te estoy hablando en los particulares. Normalmente un médico particular en lo privado siempre va a haber un espacio, ¿no? Donde pueden agendar una cita. Y yo recuerdo que en ese tiempo psiquiatras, psicólogos tenían saturadas las agendas por la ansiedad que había en la gente. Entonces yo, en ese tiempo, te lo puedo decir con toda confianza, sin temor, yo pude dormir en paz. Entonces yo dije, Señor, tú eres mi pastor y nada me va a faltar. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Entonces qué bonito, ¿no? Que por ejemplo esos textos bíblicos, en paz me acostaré, que son textos bíblicos que aprendimos de niños. Gracias a Dios tuvimos la providencia de Dios de nacer dentro de la iglesia. No toda la gente tuvo ese privilegio de ser cristianos de cuna. Gracias a Dios la tuve y aprendí esos textos de niño, pero los aprendemos y los guardamos en nuestro corazón. Y en determinado momento esos textos van a germinar, van a decir, es hora de que florezcan, es hora de que realmente apliques lo que aprendiste en tu niñez. Y qué bonito, ¿no? Cuando eso llega a acontecer, que es como nuestra alarma, ¿no? Eso que aprendimos de niños, en determinado momento eso es, Dios dice, es hora de que lo saques a flote, eso que tú aprendiste en tu niñez. Entonces nunca menospreciemos las enseñanzas que tuvimos de niño, porque en determinado momento pueden ser nuestros salvavidas en esta vida diaria. En esta vida diaria que es una jungla, ¿no? Muchos dicen que esta vida es una jungla, es un término que se está usando hoy en día. Pero recordemos que estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo donde incluso la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero Dios dice, tranquilos, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces nosotros debemos de descansar en eso. Y como te decía, hay personajes de la palabra de Dios que vivieron ansiedad, vivieron tiempos realmente muy agónicos, muy, muy tremendos. Por ejemplo, Jonás. Jonás, recordemos que fue un profeta de Dios que se negó a ir a predicar el evangelio a Nínive. Y yo digo, bueno, muchas veces hasta nosotros mismos podemos comportarnos como Jonás, porque Nínive era un pueblo que odiaba a Dios, o sea, literalmente, y Jonás no quiso predicarles porque él mismo le daba hasta coraje, ¿no? Predicar el evangelio a gente que él creía que necesitaba ser condenada por Dios. ¿Qué te parece? Muchas veces Dios nos dice, predica el evangelio. Es muy fácil predicar el evangelio a una persona que no tiene problemas, una persona que te trata bien. Pero imagínate que Dios te diga, predica el evangelio. ¿Y qué es predicar el evangelio? Es dar las buenas nuevas de salvación a la gente que no conoce de Dios. Entonces muchas veces Dios nos va a decir, predica el evangelio a fulanita, fulanito, aunque te odien, aunque no te traten bien. Y nosotros realmente es donde debemos aprender de la vida de Jonás. Porque Jonás se rebeló en contra de Dios, incluso pensó que iba a esconderse de la presencia de Dios. Y yo no sé en esta hora, si tú estás escondido delante de la presencia de Dios o piensas que te vas a esconder. Jonás, voy a citar la Biblia en Jonás capítulo 1 del versículo 1 al 3, donde dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente.
todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces aquí estamos viendo cómo Jonás está diciendo, pues, que fue echado al mar, ¿no? Y se lo tragó un gran pez. Bueno, no se sabe qué tipo fue una criatura marina, que en realidad no se sabe, ¿no? Muchos dicen que es una ballena, lo hemos visto en muchos dibujos, pero literalmente, o sea, nadie sabe qué tipo de animal marino fue. Y sigue Jonás diciendo, mas tú, Jehová, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. El versículo 7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Muchas veces vamos a tener que experimentar sepulcro, porque la ballena literalmente, ese pez que se lo tragó, Jonás experimentó el sepulcro, me sacaste del Seol, pero dice, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. Entonces muchas veces vamos a sentir que estamos desfalleciendo, vamos a sentir que estamos en un terreno de muerte. Yo no sé cuál sea la muerte que tú estés experimentando en este momento. Quizás es la enfermedad, quizás es el desprendimiento de un ser querido. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Y en esta hora Dios te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es bonito cuando sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso y un Dios que nos dice, clama a mí. O sea, hay una promesa de parte de Dios que nosotros podemos clamar. Ese que es SOS. Un término en inglés, ¿no? Que dice, Señor, auxilio, ayúdame. Aquí estoy, Señor, necesito tu ayuda. Espero que nunca lo pases. Pero realmente si tú llegas a pasar por ese momento, créeme que tenemos un Dios listo a socorrernos. Él es nuestro 911, ¿no? Entonces es muy clara la palabra de Dios. Que estos ejemplos bíblicos nos sirvan a nosotros de ejemplo para acordarnos que tenemos un Dios santo, un Dios dispuesto a socorrernos en todo tiempo. Entonces, como te decía, estamos viviendo en tiempos de ansiedad, en tiempos de preocupación, nuevos mandatos, nuevos gobiernos que vemos en los noticieros donde la gente está asustada. No quiero dar nombres, no quiero nombrar países, pero todos lo sabemos. Gente que está preocupada, hermanos en otro país que están preocupados por lo que ya sabemos que pueden salir de ahí a fuerzas, pero sabemos que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño del mundo, Él es el dueño de todos los países y nada se escapa de la mano de Dios. Entonces hay mucha tensión psicológica en los medios. Hay que decirlo también que los medios de comunicación no están aportando nada también, hay mucha mentira, no todo lo que se dice debemos de creerlo al 100%, no, esto es algo bien creíble que ya es bien sabido por todos, ¿no? Ya las redes sociales muestran cosas que antes no sabíamos, antes no había redes sociales y literalmente creíamos todo lo que había en los noticieros, ahora no. Yo creo que es un nuevo tiempo donde Dios nos está dando un discernimiento para discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces yo creo que nuestra angustia se debe de ir en el nombre de Jesús, porque sabemos que la angustia no trae nada bueno. De nada sirve que te preocupes, de nada sirve que estés preocupado, pero en ese momento de tu miedo, cuando tú quizás viene el miedo y te asalta, viene la tristeza. ¿Por qué? Porque siempre somos seres humanos. O sea, para empezar somos seres humanos y la tristeza va a venir tarde que temprano. Porque quizás gente que tú amas te va a fallar. Incluso tú vas a fallarle a gente que te ama a ti y a gente que tú amas vas a fallarle. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, estamos en un cuerpo de muerte, ¿no? Como dice la palabra, todavía no estamos en un cuerpo glorificado y lamentablemente vamos a fallar hasta que Cristo venga. Estamos en un proceso de santificación. Entonces nosotros debemos de someter nuestra mente, someter nuestro espíritu a la perfecta voluntad de Dios. Entonces, como te decía, también en enfermedades mentales que hoy en día están al pie, nosotros debemos de decir, Señor, te las llevas, Padre, porque yo he creído en tu nombre. Tú has venido, Señor, a llevarte toda enfermedad. Tú has venido a liberarme del pecado. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno. Y es momento también de recordar los salmos. Los salmos son libros tremendos, es poesía plena totalmente. Gente que estuvo en angustia, gente que estuvo en persecución y clamó a Dios. Y Dios los escuchó. Entonces esos salmos son hasta poéticos, ¿no? Entonces cuando te decía, echa sobre Jehová tu carga, cuando tú te sientas abrumado, cuando sientas que no puedas más, hay un consejo muy bonito en la Biblia
que yo lo he aplicado y que seguramente tú lo conoces, o si no lo conoces, te lo voy a leer. Está en el Salmo 55, 22 y dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces aquí está una promesa de parte de Dios para sus hijos: echa sobre Jehová tus cargas y él te sustentará. ¿Por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay tanta gente medicada hoy en día? No es algo nuevo. No es algo nuevo que la gente está medicada, está drogada. Y eso lo vemos de lo más normal. Incluso en veces yo me ha tocado ir al médico y me han dado así como que toma unos calmantes para que no estés preocupado, para que duermas a gusto. Pero nosotros debemos de saber que no somos de este mundo. Nosotros tenemos una medicina que va más allá de lo terrenal, que va más allá de lo físico. Como una canción incluso de Juan Luis Guerra que dice: no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Porque Juan Luis Guerra, pues antes de conocer al Señor, él tenía muchas enfermedades, lo dice en su testimonio. Y en esa canción, que incluso se llama Testimonio, él cuenta cómo él dejó las pastillas, se acercó a Dios y literalmente dijo: no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Entonces estos ejemplos, estos testimonios vivos pueden servirnos a nosotros. Muchas veces va a llegar la ansiedad, va a llegar el temor, va a llegar el miedo, va a llegar la muerte. Qué feo, ¿no? Que llega la muerte a tu casa, que llega la muerte a la habitación, a la casa de un ser querido, a la casa de un ser que amamos. Y Dios nos da la respuesta para eso. Está la hija de Jairo, ¿no? Dice la palabra de Dios, la vida de Jairo, una niña que estuvo muerta, que Cristo resucitó. Y voy a citar la Biblia una vez más en Lucas 8, capítulo 8, del 41 al 42, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. O sea, es que imagínate, Dios nos está especificando que Jairo tenía una hija única que se estaba muriendo. Imagínate, una hija única, o sea, ya no había más. Era la única hija de Jairo. Entonces yo me imagino el gran amor que este padre sentía por su hija. La única hija que terrenalmente él tenía estaba muriendo. Quiero que te pongas en sus pies, en sus zapatos. Imagínate, tu hija única se está muriendo. Más adelante dijo: vino uno de la casa principal de la sinagoga. Bueno, ya lo leí eso. Dice: mas él... Bueno, aquí dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, solo cree, Jairo. Solamente cree y será salva. Es un principio bien fundamental en la palabra de Dios, porque Jesús le dijo, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, solo cree y será salva. Entonces aquí, si te fijas, Dios no está diciendo solamente cree y será resucitada o no va a morir. No, aquí Jesucristo le está regalando la salvación. Porque primeramente en el reino de Dios, primero Dios se ocupa de salvar tu alma. Dios se ocupa de salvarte, porque somos seres eternos. Somos seres eternos para bien o para mal. Entonces cuando Dios nos otorga la salvación, wow, eso es un regalo increíble, un regalo de por vida que Dios te ha otorgado como hijo de Dios. Entonces aquí vemos en la palabra cómo Dios primero le dice que su hija va a ser salva y será salva. Y luego más adelante en Lucas 8, 54 al 56 dice: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se diese de comer. Él mandó que se le diese de comer. Jesús dijo: denle de comer a esta niña. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijesen lo que había sucedido allí. Qué tremendo que Jesús resucita a esa niña y después le dice: denle alimento, porque Dios también se preocupa no solamente de lo espiritual. Dios la salvó, Dios la resucitó y aparte se ocupa también de lo terrenal. Dios le dijo a sus padres: denle de comer. Entonces aquí vemos cómo Dios provee, que no solamente se encarga de lo espiritual, sino Dios quiere que nosotros estemos alimentados, quiere que comamos. Dios nos viste cada día. Tenemos ese privilegio de parte de Dios. Wow, me encanta la palabra, me encantan estas historias donde realmente nosotros podemos avivar nuestra fe, donde realmente nosotros podemos renacer en la palabra de Dios. Como te decía, en la noche, con tanto temor, tantas cosas que se vienen, lamentablemente el libro de Apocalipsis, como cierra la Biblia, pues no es un buen pronóstico, ¿no? Lamentablemente no tenemos un buen pronóstico, pero sabemos que termina bien. La historia
termina bien, termina con Jesucristo reinando. Entonces yo creo que debemos apropiarnos de esa palabra y nosotros debemos de decir: Señor, dame tu salvación, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a creer tu palabra, ayúdame a saber qué es lo que dice, qué es lo que quieres que yo haga. Entonces en esas horas, persona que me estás escuchando, que quizás tienes problemas con el insomnio, en esas horas de angustia, yo no sé lo que tu mente está pensando, cada mente es diferente, nadie sabe el problema que carga tu hermano, todos tenemos problemas diferentes. Pero en ese momento yo creo que es momento de recurrir a la palabra de Dios. Y hay gente que no es muy experta en la Biblia, y mucha gente lee los salmos, y es bueno porque incluso los salmos es fácil de encontrarlo. Abres la Biblia y es el primer libro que está en medio de la Biblia. Pero los salmos van a traer una relajación a tu vida espiritual, un confort a tu vida, y créeme que si tú recitas la palabra de Dios, Dios va a hacer cosas grandes. Salmo 118 dice: en medio de la angustia Dios responde y da libertad. ¿Qué te parece? En medio de la angustia Dios responde y da libertad. Esa libertad que incluso sientes que has perdido. Yo no sé hace cuánto tiempo no te sientes un ser libre. Un ser libre de enfermedad, un ser libre económicamente hablando. Quizás ya tienes todo tu sueldo comprometido, no sé, pero Dios viene a darte libertad, ¿sí? Salmo 42:5 dice: el Señor rescata de la desesperación y planta los pies sobre una roca. ¿Qué te parece? El Señor rescata de la desesperación y planta los pies sobre la roca. ¿Quién es esa roca? Esa roca es Cristo Jesús. Yo creo que es momento de plantar nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús, tener fundamentos fuertes. Lamentablemente hay gente que siempre anda navegando de un lado a otro porque no se han puesto sobre la roca que es Cristo Jesús. Andan navegando de una iglesia a otra, o no sé, de un trabajo a otro, de una relación a otra, porque no se han plantado en la roca que es Cristo Jesús, porque Cristo Jesús viene contigo y te cambia la vida. Empiezas a ser más estable, empiezas a modificar cosas, empiezas a ser otra persona que antes no eras. Dios te cambia tu vida. Persona que me estás escuchando, es tiempo de que te acerques a Dios, es tiempo de que creas que eres hijo de Dios. Voy a citar de nuevo Salmo 46 del 1 al 2, dice: Dios es un amparo y fortaleza en momentos de angustia. Entonces aquí la palabra es específica y si se fijan, son cosas muy similares, pero Dios es muy económico en su palabra. La economía de Dios, cuando Dios te está diciendo más de una vez, es porque realmente debes aferrarte a esa palabra y debes creerla. Dios es un amparo y fortaleza en momentos de angustia. Entonces aquí un versículo clave que me gusta mucho, con el que ya voy a cerrar la Biblia y voy a citarla. Un versículo clave que yo considero es: a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué te parece? A su amado dará Dios el sueño. Yo no sé los problemas que tienes, yo no lo sé, no lo sabe tu psicólogo, no lo sabe tu médico. Hay cosas que incluso no sabe tu familia. Hay cosas que tú las estás viviendo y quizás nadie las va a saber, pero ese alguien es Jesús, y Él quiere que vacíes tu mente, que vacíes tu corazón en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, persona que me estás escuchando, es momento de que llegues a los pies de Cristo. Quizás has resistido su amor. Hay mucha gente que no quiere nada con Dios porque en Dios ven religión. En Dios ven un compromiso. Hay gente que no quiere comprometerse hoy en día. Pero es momento de que comprometas tu vida delante de Dios. Dios es tan bueno, Dios es tan grande, que Dios nos dio este mundo, como te decía. Dios es el dador de la vida y Dios nos dio la belleza. Una belleza tan grande. Es momento de que disfrutes la belleza que Dios te ha dado. Es momento de que disfrutes, si tienes una pareja, disfruta la belleza de tu pareja. Esas cosas que te atrayeron a ella, disfrútalo. También yéndonos más allá, este planeta Tierra es hermoso. Aquí en México, incluso aquí en Chihuahua, hay cosas tan hermosas, tan grandes, que quizás debes mirar más allá, salirte de la rutina y viajar aquí a la sierra, que son de las cosas más cerquitas que tenemos y no tienes incluso que gastar tanto. O sea, las cascadas, todo lo que hay aquí en la sierra, todo lo que hay, yo creo que son bellezas que Cristo nos ha dejado en esta tierra para que la disfrutemos. Entonces,
También piensa en eso. Dios es tan grande que puedes despejar tu mente, puedes despejar tu ansiedad viendo las bellezas que Cristo nos ha dado a través de este mundo, ¿no? Entonces aprovechemos todo lo que Dios nos ha dado. En esta hora quiero terminar este programa con una oración. Señor, gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, Señor. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque tú nos tienes paciencia, Señor. En esta hora vengo a pedirte por cada persona, por cada oyente que estuvo aquí escuchando este programa, Señor, que tú seas la paz que nuestro corazón necesita, que esa paz que incluso la hemos buscado en otros lados, en un trabajo, en relaciones, en muchas cosas donde podemos distraernos, Señor. Yo te pido que esa paz la otorgues tú, porque tú eres el dador de paz, Señor. Gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias porque nos has dado el privilegio de ser tus hijos, Señor. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a servirte con todo nuestro corazón, Padre Celestial. Y que esta palabra llegue más allá, Señor. Que llegue más allá, que la oiga la persona que la tenga que oír, Señor, porque tú eres un Dios que liberta. Y ese insomnio, esa ansiedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así lo creemos y confiamos en un Dios bueno que tenemos para con nosotros. Entonces, gracias por haberme acompañado en este ratito. Mi nombre es Jonathan Peinado. Gracias a toda la gente que estuvo aquí en sintonía de su programa Jesús aquí y ahora. Y nos estaremos viendo el próximo viernes a las 8:30 de la noche. Que Dios te bendiga y bendigo tu vida en Cristo Jesús. Bendiciones.